Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Señor nos reúne en su casa en este día de fiesta y nosotros estamos alegres por descubrir que camina con nosotros en lo cotidiano, conociendo nuestras alegrías y dolores, nuestros gozos y esperanzas, con el deseo de encontrarnos con Él en su palabra y en el pan partido. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos hoy en este 14º domingo del tiempo ordinario. Nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, para alimentarnos siempre con su mensaje de salvación y de amor. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie. Y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas: así habla el Señor, y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta historia humana, ¿verdad?, en la que se va realizando y se va desarrollando la historia de Dios. Upea con la encarnación. Ya estamos en este domingo, ¿verdad? Este domingo que ya es el 14º del tiempo ordinario. Toda esa primera lectura ya del libro de Ezequiel que nos llamaba a entender que dentro de esta historia humana, la nuestra, de todos los días, es donde Dios se encarna. Ezequiel, el Espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie. Quiere decir que con la fuerza del Espíritu, Gesek, el fuerza de Dios, es que nosotros vamos a comenzar también a predicar, a anunciar, a dar el mensaje de salvación.
Así es que tenemos que pensarlo bien, tenemos que verlo bien, cómo el Señor actúa en nosotros y nos da esta fuerza para poder cambiar tantas situaciones que vivimos en nuestra existencia. Pero recordemos, queridos hermanos, que dentro justamente de esta encarnación, de esta vida, la segunda lectura, por ejemplo, que escuchamos de Pablo aquí, que medio se está quejando y dice, justamente para no envanecerme, para no enorgullecerme, y decir, se la se valea, se la cambiata, se avejina, se ayu, nambrechente, maoy la Mesías. No. Pablo mismo, imagínense, que yo diría que es, y díselo el Evangelio, el mayor nacido de mujer, no hay hombre mayor nacido de mujer que Pablo, ¿verdad? Y entonces habla aquí que tengo una espina clavada en mi carne. Y esto es, 3 veces le pedí al Señor que me librara, pero Él me responde, te basta mi gracia porque mi poder triunfa en la debilidad. Apega con la encarnación. Y andego ya de cosas yo que era muchas debilidades, muchos pecados, cualquiera de nosotros. Pero si le tenemos ahí al Señor enfrente y somos sinceros con nosotros mismos, haya luchado lo que sea, pero peanaco, ñas endusea veñan de yarañe, las dañas endusea no veñan de yarañe, entonces amóntema. ¿Por qué? Y porque continúa el orgullo. Pablo mismo dice, para no enorgullecerme, para que yo no crea que yo sé todo, ya puedo la ya posea, ya puedo la serie coevi, la sea de pioreta hay muchas actitudes así, querido hermano, se nacen irina porque seas hindú, hacia visitar, se inventa la gente grande, así es que nañaño botemos, hay por lo menos upeamente. Y muchos de nosotros puede ser que lo llevemos también impreso, ¿verdad? Impregnado en el corazón, hasta inconscientemente, ese no querer escuchar al Señor, no querer escuchar el Evangelio del Señor, no querer comprometernos con la palabra del Señor que nos transforma y que nos cambia. Bueno, y desde aquí entonces, queridos amigos, podemos entender el Evangelio, porque es la misma temática. Jesús dice, ¿verdad?, en este momento, un profeta, dice terminando, es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. José ira, María y Membu. Hermano, lo que sea, ¿viste? Queridos hermanos, muchas veces nosotros llamamos mini señas de la bisacuela, le queremos achicar, ña penusela y ña canecuera, de picomba hereta she. Y así después queremos orgullecernos, como decimos, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, yo escuchaba a la persona que yo soy tal cosa, yo estudiar bebé, yo amo, yo exterior estudiar de picomba hereta she. Entonces, no es aquí acumulación de conocimiento, la vida cristiana. La persona, como nosotros decíamos antes, ¿verdad?, ese famoso aranducaate, ¿verdad?, de nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres. Palabra de honor, ¿verdad? Palabra de honor. Lo que te decían ellos cumplían, queridos hermanos. ¿Por qué? Y porque dice, están despreciando simplemente porque están mirando su origen humilde. Pero la encarnación, si es por eso, mirar a Jesús, ¿dónde nace? Jesús nace en una batea. Jesús nace desde un origen humilde. Dios, entonces, que deja nada más y nada menos que su propia condición y se anonada, lleva a Oikeña de Abueteve, el hecho de tomar nomás luego ya nuestra propia carne, de hacerse parte de nuestra historia, eso luego ya es fenomenal. Es una renuncia total, ¿verdad?, como nosotros decimos. Y entonces el Señor que viene, se encarna, entra y ahora nos está diciendo, bueno, escuchemos, Él viene, pero dice que no pudo hacer grandes milagros ahí, fuera de sanar unos pocos enfermos imponiéndole las manos.
Y Jesús mismo se asombraba de la falta de fe. Así es que ese yo que cueraña calcula miña, mañamilla, esa misma te cobaña, neña y meñaina. ¿Nos falta fe o estamos bien en este camino de nuestra fe? Nos falta acrecentar nuestra fe, adherirnos más al Señor para que podamos tener esa fuerza y creamos. Dios se manifiesta aquí a través de mis padres, a través de mis abuelos, a través de la palabra de Dios, a través del compartir los principios y valores del Evangelio en mi sociedad. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestra misma profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos amigos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas al Dios bueno y providente, diciendo: recibe, Señor, nuestras oraciones. Recibe, Señor, nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que las gracias recibidas en este año de la oración la fortalezcan para el anuncio misionero, oremos al Señor. Recibe, Señor, nuestras oraciones. Por los jóvenes, para que se sientan llamados a participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia, oremos al Señor. Recibe, Señor, nuestras oraciones. Por nosotros, para que la celebración de esta Eucaristía nos impulse a ser anunciadores de Cristo en la vida cotidiana, oremos al Señor. Recibe, Señor, nuestras oraciones. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Recibe, Señor, nuestras oraciones. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su prosperidad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús.
alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.